Dieta, salud y medicinas. Marzo 11 de 1892. La oración por los enfermos es una cuestión muy delicada y temo que en muchas mentes no será aceptada de mutuo acuerdo. En el temor de Dios he intentado proceder de acuerdo a la luz que el Señor me ha dado. He orado por varios, presentado mi urgente petición porque me parecía que glorificaría a Dios si fuesen sanados y no estaba dispuesta a aceptar una respuesta negativa. Aparentemente, varios por quienes he orado han estado en los últimos momentos de su existencia. Mi oración era muy apremiante porque me parecía que mi petición debía ser contestada favorablemente, y fueron sanados. Ahora, en muchos de estos casos se produjo algo muy diferente de lo que se deseaba. Por su comportamiento, muchos demostraron que habría sido mejor si hubiesen muerto. Uno de ellos, después de muchos años, se convirtió en un famoso ladrón, otro se volvió licencioso y otro, ya en edad madura, no tiene amor por Dios ni por su verdad. Esto me ha preocupado, y hace varios años decidí que si me viera obligada a orar por algún enfermo, vendría ante el Señor con una petición de esta índole. Señor, no podemos leer el corazón de este enfermo, pero tú sabes si es para el bien de su alma y para la gloria de tu nombre restablecerle la salud. En tu gran bondad, sé compasivo en este caso. Reprende a la enfermedad y restablece la salud en su cuerpo. La obra debe ser completamente tuya. Hemos hecho todo lo que la habilidad humana puede hacer. Ahora, Señor, ponemos este caso en tus pies. Obra como solo Dios puede obrar, y si es para su bien y tu gloria, detén el progreso de la enfermedad y sana a esta víctima. En síntesis, esta es la manera en que he orado por los enfermos, pero pensé que quizás debilitaría la fe de otros en su intenso fervor, y durante algunos años he sentido que no era mi deber comprometerme con otros al orar por los enfermos. Así oré por Henry White, pero luego de haber orado fervorosamente por el enfermo, ¿entonces qué? ¿Dejo yo de hacer todo lo posible para su recuperación? No, me esfuerzo con más ahínco, con mucha oración para que el Señor bendiga los medios que su propia mano ha proporcionado, rogando que me dé la sabiduría santificada para cooperar con Dios en la recuperación de los enfermos. Esto fue lo que hice en el caso de mi esposo. Se ofrecieron muchísimas oraciones en su favor, pero usted bien sabe que las peticiones no fueron contestadas inmediatamente. Las personas que estaban orando se desalentaban porque no había respuesta a sus oraciones y procuraban encontrar razones para justificar el retraso. Pero no cesé de orar. Cuando vi que él no se recuperaba, redoblé mi empeño. Empecé a idear maneras y medios que ayudaran a la naturaleza lo más posible para lograr cambios saludables en el doliente. Día y noche oraba por sabiduría, y si hubiera cesado en mis oraciones y esfuerzos, él habría muerto. Cuando Edson y Willie estuvieron muy enfermos, en primer lugar oramos fervientemente para que Dios reprendiera a la enfermedad y lo sanara. ¿Estábamos eximidos por eso de hacer todo lo que estaba a nuestro alcance para que se recuperaran? No. Trabajamos con mucha más fuerza utilizando los remedios naturales de Dios. Usamos el agua de muchas maneras y le pedimos a Dios que aceptara nuestros esfuerzos y nos diera fuerzas y sabiduría para usar. No un tratamiento con drogas, sino los remedios simples y naturales que Dios nos ha dado. De esa manera estábamos cooperando con Dios. Cuando se ora por los enfermos es indispensable tener fe, porque eso concuerda con la palabra de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. De manera que no podemos descartar la necesidad de orar por los enfermos, y debiéramos sentirnos muy entristecidos si no tuviésemos el privilegio de
aproximarnos a Dios, de presentarle nuestras debilidades y dolencias, de comunicar todas estas cosas a un Salvador compasivo, creyendo que escucha nuestras peticiones. En algunos casos, las respuestas a nuestras oraciones vienen de inmediato, pero otras veces tenemos que esperar pacientemente y continuar rogando por las cosas que necesitamos. Aquí se aplica como ilustración el caso del solicitante inoportuno que buscaba pan. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Lucas 11, 5 al 8. Esta lección significa mucho más de lo que podemos imaginar. Debemos perseverar en nuestras peticiones, aunque no obtengamos respuesta inmediata a nuestras oraciones. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que le llama se le abrirá. Lucas 11, 9 al 10. Necesitamos gracia, necesitamos iluminación divina para que por medio del Espíritu sepamos pedir las cosas que necesitamos. Si nuestras peticiones son dictadas por el Señor, serán contestadas. Nos esperan tiempos peligrosos. El mundo entero se encontrará envuelto en perplejidad y aflicción. La familia humana se verá azotada por toda clase de enfermedades y la ignorancia que hoy prevalece con respecto a las leyes de la salud producirá grandes sufrimientos y la pérdida de muchas vidas que podrían haberse salvado. En tanto que Satanás se esfuerza constantemente hasta el máximo para sacar ventaja de la ignorancia de los seres humanos y para colocar el fundamento de la enfermedad por medio del trato impropio del cuerpo, los que dicen ser hijos e hijas de Dios hacen bien en aprovechar, mientras puedan, las oportunidades que ahora se les presentan para obtener un conocimiento cabal del organismo humano y de cómo preservarlo con buena salud. A medida que nos acercamos al fin de la historia de esta tierra, el egoísmo, la violencia y el crimen prevalecerán como en los días de Noé. A medida que la agresión religiosa destruya las libertades de nuestra nación, los que se mantengan de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Por su propio beneficio, deberían actuar con inteligencia, mientras tienen oportunidad todavía, y apreciar acerca de las causas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Al hacerlo, encontrarán un campo de labor en todas partes. Habrá muchas personas enfermas que necesitarán ayuda, no solamente entre los de nuestra propia fe, sino principalmente entre los que no conocen la verdad. Debe haber una reforma entre la fraternidad médica o la iglesia será depurada de los que no sean cristianos de acuerdo a las Escrituras. Es demasiado tarde para exhibir el espíritu que se está revelando entre los médicos que usan drogas. Dios lo aborrece. Quiero decir que el mensaje del tercer ángel es el Evangelio y que la reforma pro salud será la cuña de entrada para el trabajo de presentar la verdad. El Señor ha dado a su pueblo un mensaje con respecto a la reforma pro salud. Esta luz ha estado brillando en su camino durante 30 años y el Señor no puede sostener a sus siervos en una conducta que la contradiga. Él se desagrada cuando sus siervos actúan en oposición al mensaje referente a este punto que Él les ha dado para que den a los demás. ¿Puede agradarle a Él el que la mitad de los obreros que trabajan en un lugar enseñe que los principios de la reforma pro salud se hallan tan estrechamente relacionados con el mensaje del tercer ángel como el brazo con el cuerpo?
mientras sus colaboradores, por medio de su ejemplo práctico, enseñan principios que son completamente opuestos? Esto se considera como un pecado a la vista de Dios, y por eso Él no puede dar mayor éxito a sus obras. Mi hermano, usted ya no debe desacreditar a los mensajeros y el mensaje que Dios les ha enviado con respecto a los principios de una vida saludable. Se ha dado testimonio tras testimonio que deberían haber producido grandes reformas, pero tanto en casa como fuera de ella, su vida ha sido un testimonio expreso contra las amonestaciones que el Señor ha enviado. Nada trae más desánimo a los centinelas del Señor que el relacionarse con los que tienen capacidad mental y entienden las razones de nuestra fe, pero por precepto y ejemplo manifiestan indiferencia hacia las obligaciones morales. La luz que Dios ha dado acerca de la reforma pro salud no se puede pasar por alto sin que se perjudiquen quienes intentan hacerlo, y nadie puede esperar el éxito en la obra de Dios mientras, por precepto y ejemplo, actúa en oposición a la luz que Dios ha enviado. La luz del deber es la voz de Dios, una guía interior enviado por el cielo, y el Señor no será tratado con ligereza en lo que concierne a estos temas. El que no toma en cuenta la luz que Dios ha dado con respecto a la preservación de la salud se rebela contra su propio bien y rehúsa obedecer a aquel que está trabajando para darle lo mejor posible. Es el deber de todo cristiano seguir el curso de acción que el Señor ha designado como correcto para sus siervos. Debe recordar siempre que Dios y la eternidad se encuentran ante Él y que no debe desentenderse de su salud espiritual y física, aunque su esposa, sus hijos o sus parientes lo tienten a hacerlo. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Los principios de la reforma pro salud que adopte aquel que predica la palabra de Dios a otros, ya sean correctos o equivocados, tendrán una influencia transformadora en su obra y en aquellos por quienes trabaja. Si sus principios están equivocados, desvirtuarán la verdad delante de los demás. Si acepta la verdad que apele a la razón antes que al apetito pervertido, ejercerá una poderosa influencia para el bien. La verdad en su corazón será como una fuente de agua viva que fluirá para vida eterna. La palabra de la inspiración no es sí y no, sino sí y amén, en Cristo Jesús, y sus obreros están obligados a recordar que ellos no pueden ir a la deriva con principios inciertos, tergiversados y distorsionados por el impulso, sin representar mal a la verdad que profesan y causando una herida eterna a sus propias almas. Todo fiel siervo de Dios guardará cuidadosamente la ciudadela del alma, para que las cosas del mundo no lo aparten de Dios. Dios no pone una carga sobre sus siervos que éstos no puedan soportar, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. En el Señor Jehová está la fuerza eterna, y Él espera otorgarla a cada alma suplicante. Es muy fácil profesar la verdad de labios para afuera, pero si el corazón no es sincero y fiel a Dios y a sus requerimientos, nuestra predicación no tiene poder. Usted ha demostrado su confianza propia al despreciar la luz de la reforma pro salud. El Señor le ha dado a su pueblo un mensaje especial por medio de sus siervos para que sean inteligentes en este asunto. Y usted no ha estado dispuesto a ver que recae sobre usted la responsabilidad de ser moderado en el comer, en el beber y en todas las cosas. Esta en sí es una razón por la cual usted no debería haber sido ordenado al ministerio. Ningún hombre debería ser elegido como maestro del pueblo cuando su propio ejemplo contradice el testimonio que Dios ha dado a sus siervos con respecto al régimen alimenticio.
porque esto traerá confusión. Su desprecio hacia la reforma pro salud lo hace indigno de permanecer como mensajero del Señor. El exceso en comer carne, tomar té y otras maneras de complacencia propia son perjudiciales para la salud del cuerpo y del alma. Todo el mundo pagano se levantará en juicio contra aquellos que han sido favorecidos grandemente por el cielo, pero que se han colocado a sí mismos del lado de Satanás y trabajaron en sus filas para llevar a tierras extranjeras estupefacientes que destruyen el alma, drogas que contaminan y destruyen las naciones paganas y que corrompen y socavan la salud. Por amor a las ganancias, una nación profesamente cristiana, a punta de espada, ha impuesto su comercio en las naciones paganas, obligándolas así a aceptar su mercancía que degradaría a la gente que la usa por debajo del reino animal.